Buen día, mi nombre es Esther Soto, mi matrícula es 48976, cursante de la licenciatura en Derecho con acentuación en Economía en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Este video es para la materia de Introducción al Estudio del Derecho y estoy en el grupo o aula C. El curso lo comenzamos con la pregunta más difícil y la hace el propio autor del libro, Eduardo García Maínez, al preguntar qué es derecho, para lo cual no tenemos una respuesta concreta, pero de ahí desencadenan muchas teorías de diferentes pensadores, diferentes maestros, estudiosos del derecho y de otras disciplinas como filósofos que tratan de establecerlo. Y nos ofrece los primeros definiciones, que son la definición de juicios normativos y juicios enunciativos, de los cuales de los enunciativos nos dice que estos hablan de verdad o falsedad, es decir, que perderá su verdad ante la sola presencia de un solo caso que haya falsedad, como la ley natural, o sea, la ley natural son juicios enunciativos, ya que siempre haciendo la misma acción se obtendrá el mismo resultado, a diferencia de los juicios normativos en los que no se habla de verdad o falsedad, sino de validez o invalidez y tienen carácter obligatorio o son atributivos de facultades. Posteriormente nos da el concepto de ley natural, que son juicios enunciativos cuyo fin estriba en mostrar las relaciones indefectibles con las que la naturaleza existen. Por tanto, la ley natural es un juicio que expresa relaciones constantes entre fenómenos. Para continuar, les habla de moral y derecho y nos dice que la unilateralidad pertenece a la moral y la bilateralidad pertenece al derecho. Las normas morales son unilaterales, de las normas éticas se hacen consistir en que frente al sujeto a quien obliga no hay otra persona autorizada para exigir el cumplimiento de sus deberes. O sea que las normas morales emanan únicamente de nosotros mismos, no se nos pueden obligar a cumplirlas, solamente es nuestra voluntad, nuestro querer cumplir con nuestra moral. Y los preceptos jurídicos son bilaterales porque las normas jurídicas imponen deberes correlativos de facultades o conceden derechos correlativos de obligaciones. O sea que ahí sí se nos puede exigir que la cumplamos y eso lo vemos más adelante en este curso. Otro de los conceptos más importantes que logramos ver es la diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo, del cual nos dice que el derecho objetivo es un conjunto de normas imperativo-atributivas, quiere decir que conceden derechos y imponen deberes, y el derecho subjetivo es una función del objetivo, o sea que el derecho objetivo es una consecuencia o emana del derecho objetivo, y el cual esta es la norma que permite o prohíbe el permiso derivado de la norma. También nos menciona que el derecho vigente y derecho positivo, al cual se llamamos orden jurídico vigente al conjunto de normas imperativo-atributivas que en una cierta época y en un país determinado la autoridad política declara obligatorias, y menciona que usualmente usamos estos dos términos como si fueran sinónimos, pero el autor menciona que eso es indebido, ya que muchas veces el derecho positivo es las leyes que seguimos y a veces lo hacemos aunque no estén vigentes, a veces simplemente porque no nos dimos cuenta que el artículo ya fue derogado, que la ley ya cambió o etc., pero nosotros seguimos haciendo cumplimiento de esta, siendo derecho positivo y no derecho vigente. Otro de los capítulos que vimos fue el de las fuentes formales del orden jurídico, de las cuales nos da 3 tipos, siendo las formales, las reales y las históricas, y nos menciona que se entiende como fuente formal los procesos de creación en las normas jurídicas. Creo que es el más común o el que más tenemos conciencia, no conocimiento, pero sí conciencia de ese tipo de creación de fuentes, las formales. Posteriormente nos dice que las fuentes reales a los factores y elementos que determinan el contenido de tales normas, y el término de fuente histórica es el que encierra el texto de una ley o conjunto de leyes que se van creando o que se van dando a través de la historia. También nos ofrece la definición de la legislación, que es el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general a las que se les da el nombre específico de leyes. Y el proceso legislativo nos menciona que consta de 6 etapas, que es iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. No las voy a explicar porque es muy largo y porque tengo muy poco tiempo. Y me parece que el término doctrina sí debe ser rescatado.
Se da el nombre de doctrina a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. Disculpe que lo esté leyendo, pero me parece muy complicado memorizar todo esto, pero sí estoy entendiendo o entiendo la noción de lo que ya hemos estudiado. También nos proporciona un tema muy amplio sobre la clasificación de la norma, pero sí me parece un poco complicado tratar de explicarlo todo, pero a grosso modo las principales clasificaciones que hace es por el ámbito espacial de validez, ámbito espacial temporal de validez, ámbito material de validez y ámbito personal de validez, entre todas las demás, y después comienza una clasificación de todos los tipos de derecho. Posteriormente trata de explicarnos lo que es derecho público y derecho privado, pero él en su conclusión menciona que ninguna de las definiciones o teorías que nos expone durante el libro las considera como válidas, entonces pues no, básicamente no hay una diferencia establecida. Creo que esos son temas que vamos a ir despejando más adelante durante el transcurso de la carrera. Nos ofrece la definición de derecho constitucional, del cual dice: el derecho político constitucional es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado o las funciones de sus órganos y las relaciones de estos entre sí y con los particulares. Después, faltan muchísimos temas, los cuales me es muy difícil tratar de explicar o resumir aquí, pero de los cuales sí me llevo, si no el conocimiento completo, por lo menos sí la noción, como por ejemplo el derecho de acción, que es el que se enfoca más al derecho procesal, que es la esencia de lo que es nuestro sistema penal o nuestro derecho en general, porque es el que nos da a nosotros la posibilidad de exigir que se nos haga justicia, por decirlo de alguna forma. Los derechos políticos, que son el derecho a votar y ser votados, aunque el autor los explica mucho más a fondo, pues a grosso modo eso es lo que yo puedo expresar de momento. La jurisprudencia, que es la interpretación que se hace el juez, que es la interpretación que el juez hace de la ley, y sobre la interpretación de derecho, que es uno de los temas que me parecieron más interesantes, puedo decir fascinantes, porque creo que hay, no sé, la posibilidad de que los jueces, los legisladores, en sí todas las autoridades, en ese sentido, puedan cometer errores al tratar de impartir justicia, por decirlo de alguna forma, y lo complicado que realmente es la interpretación. A veces leemos una ley en algún código, ya sea en constitución o en alguna ley civil, y parece que no hay mucha ambigüedad, por lo mismo que se esmeran tanto en que quede clara la idea que expresan, y aún así existen muchas lagunas, y el propio autor nos dice que las lagunas no son del derecho, las lagunas existen en la ley porque de alguna otra forma el conflicto que se dé se va a resolver conforme a derecho, lo cual obviamente nunca lo había pensado así, y me parece que tiene toda la razón, y sin embargo pues aún me falta mucho por estudiar y mucho por aprender, así que de momento pues ya es todo lo que puedo exponer. Muchísimas gracias.